Quisiera contarles una historia que se lleva a cabo durante el tiempo en que Jesús vivió, el tiempo en el cual Jesús iba de aldea en aldea predicando y enseñando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Durante este tiempo y en esta región había un hombre que se llamaba Zaqueo. Este hombre tenía todo lo que una persona pudiese querer en lo natural. Una persona con riqueza, con poder, con influencia. Una persona que vivía un tipo de vida que cuando otros lo miraban, estas personas deseaban esa vida, lo miraban con envidia. Zaqueo tenía dinero, bastante dinero. Y tenía poder, pero muy por dentro, lo que la gente no sabía es que Zaqueo estaba vacío. Él quería algo más y no sabía qué era. La gente a su alrededor seguramente pensaban que era feliz, pero nadie sabía que muy adentro él estaba batallando, estaba encubriendo algo. Él estaba buscando una satisfacción que no había tenido antes. Él estaba buscando por significado, por propósito, por algo que su dinero no podía comprar, algo que su poder y su influencia no podía conseguir, algo que no podía tener. Nada que había intentado había podido llenar ese vacío muy dentro de él. Pero un día glorioso, un día maravilloso, él conoció a un hombre. Alguien que decía que podía perdonar pecados. Alguien que decía que es el eterno Hijo de Dios. Una persona que tenía poder, el poder para sanar, el poder para echar fuera demonios. Una persona que decía ser el camino a la vida eterna. Una persona que decía que él podía cambiar el corazón humano. Una persona que enseñaba que el gozo verdadero y la paz interior no puede ser obtenida a través de las cosas materiales del mundo, sino que puede ser obtenida a través de Dios. Este hombre que conoció era Jesucristo. Y quiero leer el encuentro entre Zaqueo y Jesús en las Escrituras, y vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Lucas 19, comenzando del verso 1, terminando en el verso 10. Lucas 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quisiera ver 6 puntos en esta historia que acabamos de leer, 6 puntos que se relacionan con nosotros hoy, 6 puntos que pueden cambiar tu vida, así que escucha detenidamente a los detalles de esta increíble historia entre Zaqueo y Jesús. Primero, dice aquí que Zaqueo era un recolector de impuestos y era muy rico. Un recolector de impuestos en este tiempo era un representante del gobierno. Estaba a cargo de juntar todos los impuestos de una región muy grande, y este tipo de personas eran aborrecidas
como vemos en esta historia. Eran aborrecidos porque se sabía que ellos cobraban mucho más a las personas de lo que ellos debían pagar por sus impuestos. Ellos hacían trampa, ellos tomaban grandes cantidades de dinero y se quedaban con una porción de este dinero y daban solo una pequeña parte al gobierno. Y nadie podía hacer nada al respecto. Nadie podía componer esta corrupción porque estos recaudadores de impuestos como Zaqueo tenían gran autoridad de parte del gobierno, gran poder. Entonces, en lo natural, desde una perspectiva humana, Zaqueo la tenía hecha. Ser un recaudador de impuestos lo había hecho muy rico. De hecho, era uno de los más ricos en esa región. Y él tenía el respaldo del gobierno. Pero, a pesar de esta riqueza, a pesar de este poder que tenía, había algo que hacía falta. Había un vacío muy adentro y el conocimiento del pecado. Él no tenía sentido, significado para su vida. Seguramente él se preguntaba, ¿qué será lo que me puede limpiar por dentro? ¿Qué será lo que puede componer ese anhelo, deseo de mi corazón? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y hoy tal vez tú estás como Zaqueo. No has encontrado satisfacción en las cosas de este mundo. Has intentado tantas cosas, pero no han llenado ese vacío dentro de ti. Hay un vacío en tu alma, como que algo hace falta. Yo estoy aquí para decirte hoy que la única persona que puede limpiarte, la única persona que puede llenar ese vacío y ese anhelo en tu corazón es la persona de Cristo Jesús. Él vino del cielo. El eterno Hijo de Dios vivió como un hombre y murió tomando el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, y hoy está exaltado a la mano derecha del trono de Dios y te ama y se preocupa por ti. Él te conoce hoy. Y yo puedo decir que Jesús puede cambiar tu vida porque yo lo he experimentado. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz. Él es la respuesta para ti. El dinero no te va a satisfacer. El poder y la influencia no te van a satisfacer. Los placeres del pecado no te van a satisfacer. Seguramente te satisfarán solo por un tiempo. La Biblia dice que hay placeres en el pecado solo por un tiempo, pero solo por un tiempo determinado. Si el dinero, si las riquezas, si el poder, si la fama, la influencia, si todas esas cosas son las cosas que verdaderamente satisfacen a un ser humano, ¿por qué entonces es que las personas más ricas, las personas más famosas, gente a la cual nosotros llamamos celebridades, están entre las personas con la mayor tasa de alcoholismo, de drogadicción, las más altas tasas de suicidio, algunas de las tasas más altas en divorcio? La razón es porque la fama y el poder y la riqueza, estas cosas no satisfacen. Las personas trabajan duro, pasan su vida tratando de alcanzar una meta, tratando de alcanzar un estatus, tratando de conseguir dinero, y cuando lo consiguen, se dan cuenta que no es la respuesta para sus vidas. No te pases la vida tratando de ser exitoso, porque te va a dejar vacío. Y Zaqueo aprendió esto. Zaqueo no estaba satisfecho con la manera en que estaba viviendo. Y segundo, la Biblia dice que Zaqueo quería ver a Jesús. Él tenía curiosidad, y también tú tendrías curiosidad. Entonces Zaqueo siguió a la multitud porque tenía curiosidad. Él quería saber quién era Jesús. Jesús era muy conocido en este tiempo y Zaqueo tenía curiosidad. Tal vez él pensaba que Jesús podría tener la respuesta para él. Pero él no sabía qué pensar acerca de Jesús. Todos en ese tiempo de la historia tenían su propia opinión. Algunos decían que Jesús era un profeta, otros decían que Jesús era un fanático, otros decían que Jesús era un mago, otros decían que era Cristo, el Salvador del mundo, Dios hecho carne. Y hoy en día es lo mismo. Alrededor del mundo, cada persona tiene su propia opinión acerca de Jesús. Y seguramente Zaqueo no sabía qué pensar, pero tal vez Jesús era la respuesta para él.
Nada de lo que había experimentado hasta entonces era su respuesta. Entonces tal vez Jesús tenía algo. Entonces él siguió a la multitud. Y déjame decirte, así como Zaqueo, que no sabía quién era Jesús, déjame decirte a ti que Jesús es la respuesta. Y Zaqueo iba a averiguar esto, y Zaqueo se iba a dar cuenta de esto. Millones de personas han experimentado a Jesús, millones de vidas han sido cambiadas debido a Jesús, y tú también puedes experimentarlo. La Biblia dice que Él tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Él está vivo hoy, así como estaba vivo en el tiempo de Zaqueo, hoy está vivo en el trono a la diestra del Padre. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus heridas, tus dolores, tus problemas, y Él te ama hoy. Y a Él le importas, Él cuida de ti, está listo para cambiar tu vida, así como está a punto de hacerlo con la vida de Zaqueo. Tercero, Jesús llamó a Zaqueo. Jesús estaba caminando más cerca y más cerca. La Biblia dice que Zaqueo era bajo de estatura, entonces él subió a un árbol para poder ver a Jesús sobre la gente, sobre la multitud. Y Jesús caminó y la multitud lo seguía y se acercaba más y más a ese árbol, y finalmente él se detuvo en ese árbol y vio a Zaqueo y lo llamó por su nombre. ¿Cómo fue que Jesús vio a Zaqueo? ¿Cómo es que él sabía su nombre si nunca lo había conocido en toda su vida? Porque Él es Dios. Y Él te conoce por tu nombre hoy. Él sabe quién eres hoy, así como Él lo sabía con Zaqueo. Y Jesús te está llamando, así como estaba llamando a Zaqueo en esta historia. Y mientras hablo, tal vez tú estás sintiendo algo dentro de ti. Tal vez no escuches una voz, pero estás sintiendo algo, un llamado. Estás sintiendo una atracción que tal vez Jesús es la respuesta que buscas. Y esta historia es aplicable a tu vida. En el Espíritu Dios te está llamando y estás sintiéndolo. Cuarto punto. Zaqueo respondió al llamado. Es muy importante responder cuando Dios te llama. Cuando Zaqueo supo que Jesús lo estaba llamando, inmediatamente se bajó de ese árbol y vino a Jesús. Él no se detuvo. Todos sus amigos estaban ahí, todos sus enemigos estaban allí, pero él no dejó que nada ni nadie impidiera que él respondiera a Jesús. A él no le importaron lo que los otros pensaban de él. ¿Has estado tú en un árbol como Zaqueo? Tal vez digas, ¿un árbol? No estoy hablando de un árbol real, sino de algo que está impidiendo que tú vengas a Cristo. Algo que te está separando de Dios. Al final de este sermón, tú puedes responder a Jesús. Tú puedes venir cerca a Él y responder a lo que Jesús te está llamando a hacer. Quinto punto. Después de que Zaqueo respondió a Jesús, él se arrepintió. Y justo allí, en ese momento, él estuvo dispuesto a seguir a Jesús, apartarse de sus pecados, cambiar su manera de vivir, dejar de hacer las cosas malas que había estado haciendo y nunca más volver a vivir como estaba viviendo, sino arrepentirse y volverse a Jesús. Zaqueo vio a Jesús en los ojos y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él estaba diciendo más que un lo siento, más que solo del diente al labio. Él estaba tomando una decisión de vivir diferente, y eso es un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento significa apartarse del pecado, no solo decir que lo sientes, sino vivir de una manera diferente. Tal vez estés diciendo hoy: bueno, yo no necesito arrepentirme, yo no he hecho cosas malas. Pero tú sabes muy dentro en tu corazón que sí has hecho cosas malas. Tú sabes muy adentro en tu corazón que eres un pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado. No hay ni una sola persona en todo el planeta que no ha pecado. Y tú dices: ¿cómo es que he pecado? ¿Qué cosas malas he hecho? Bueno, ¿has dicho mentiras antes en tu vida? ¿Has visto con lujuria en tu vida? ¿Alguna vez has estado lleno de orgullo, de avaricia? ¿Has robado alguna vez? Hay tantas cosas que son pecado que nosotros hemos hecho. Y todos nosotros debemos arrepentirnos, así como Zaqueo lo hizo, porque Dios aborrece el pecado.
Pero Él responde a todo aquel que se arrepiente y se aparta del pecado. Y Jesús va a cambiar tu vida si te arrepientes y te apartas de tu pecado. El pecado es una cosa terrible ante los ojos de Dios. Es terrible no porque Dios decidió un día aborrecerlo nada más. No fue que simplemente un día decidió aborrecer la mentira, el robar, la lujuria, la avaricia, el orgullo. Él aborrece estas cosas porque estas cosas son el problema de nuestro mundo. Si miras alrededor del mundo, ves el resultado de todos estos pecados. Si nosotros no pecáramos, si no hiciéramos las cosas malas que hemos hecho, no habrían robos, no habría corrupción, no habrían asesinatos, ni tampoco violaciones, ni odio, ni envidia, no habrían guerras. El mundo sería un lugar maravilloso si no fuera por el pecado. Y por eso es que Dios lo aborrece, porque el pecado es el problema de nuestro mundo. Y la Biblia dice que el pecado causa la muerte. El alma que pecare, dice la Biblia, morirá. Esta muerte es más que una muerte física, es una muerte eterna. El pecado es tan terrible que Jesús vino a esta tierra desde el cielo, vivió como un hombre y tomó la penalidad de nuestros pecados que nosotros merecíamos al morir en esa cruz por nosotros. Yo estoy aquí hablándote porque yo me he arrepentido de mis pecados y yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor. Yo creo que Él murió en la cruz por ti y por mí. Y yo puedo decirte con gran certeza que Jesús va a perdonarte, limpiarte y va a cambiar tu vida si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede limpiarte desde el interior. Él puede cambiar tu vida desde adentro. Cristo vale la pena vivir para Cristo. Él te va a dar un gozo mayor, una mayor paz cual nunca has tenido. Va a llenar ese vacío dentro de ti. Y nuestro último punto. Entendemos de esta historia que Jesús dijo algo muy poderoso, algo maravilloso, no solo a Zaqueo ese día, sino a todos, a toda la humanidad. Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba alcanzando. Jesús estaba buscando salvar a Zaqueo que estaba perdido, y Él está buscando salvarte a ti. Jesús dijo que por eso vino a esta tierra. Eso vino a hacer esta tierra, salvar a los pecadores. Y hoy Jesús te ama. Y Él te está buscando y Él quiere salvarte, aún y a pesar de que tú eres un pecador. Él te ama tanto que Él está dispuesto a perdonarte. La razón por la cual Jesús puede decir esto es porque Él mismo pagó el precio por tu pecado. Jesús fue golpeado, se burlaron de Él, fue torturado y fue clavado en una cruz. Y Él murió en esa cruz. Y Él lo hizo llevando el castigo por tus pecados, para que todo lo que tengas que hacer es arrepentirte de tus pecados y Él te va a perdonar, porque Él pagó el precio, Él pagó la penalidad en lugar tuyo. Y te preguntarás, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que Jesús muriendo en la cruz es el camino por el cual mis pecados son perdonados? Bueno, imagina que estás delante de un juez en una corte. Imagina que este púlpito es un escritorio y detrás de esto hay un juez, y estás delante de este juez y eres culpable de un crimen y vas a ir a la cárcel, y el juez está a punto de enviarte a la cárcel porque no puedes pagar la multa, que él te ha dicho que debes pagar. Pero alguien entra en esa corte y te da el dinero para pagar por ese crimen que has cometido. Y entonces le pagas a este juez y entonces puedes salir de esa corte libre. No porque te lo mereces, no porque te lo ganaste,
sino que pagaste la penalidad de tu pecado, de tu crimen, y entonces te salvaste de la cárcel. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Al morir en la cruz, Él pagó el precio, Él pagó la penalidad que tú y yo merecíamos. Si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo recibimos, el juez nos va a dejar ir libres. No vamos a tener que ir a la prisión del infierno. Vamos a estar sin culpa delante de Dios. Él va a cambiar tu culpa por gozo. Él va a transformar tu vida si te arrepientes de tus pecados y recibes su regalo gratuito de salvación. ¿Harás lo que hizo Zaqueo? ¿Responderás al llamado de Cristo hoy? ¿Creerás en tu corazón que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó de nuevo de los muertos y te apartarás de tu pecado? No hay fórmula en hacer esto. Pero confiesa con tu boca delante de Dios en este momento, ahora, hoy. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y así como Zaqueo se arrepintió, yo me arrepiento y yo escojo vivir para ti. Yo escojo seguirte y responder a tu llamado hoy. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. No hay fórmula en esta oración, pero tú puedes hacer esta oración ahora, arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo en tu corazón. Y si lo haces con sinceridad, Él cambiará tu vida. Él te va a dar un gozo, una paz. Y Él te va a llenar con su Espíritu Santo. Simplemente confiesa tu pecado delante de Dios. Dile que te arrepientes, que lo lamentas y que lo seguirás. Y cuando hagas esto, cuando hayas orado con sinceridad en tu corazón, busca una iglesia y ve a esa iglesia. Obedece a Cristo. Él también nos dio el mandamiento de ser bautizados. Bautízate. Busca una iglesia y obedece y estudia las Escrituras. Sujétate a Dios y no lamentarás esa decisión.